Qué grato tener la oportunidad de compartir con ustedes durante estas próximas horas sobre uno de los temas que debe mover abiertamente la ciudadanía, porque desde que en la Constitución de 1991, en la cual tuve el privilegio de participar y de ser muy activo en muchas normas ambientales, cuando consagramos esa especie de convergencia entre la defensa del medio ambiente y la participación ciudadana, hemos llegado a la convicción que había que dejar no solo eso, como ha sido la regla en el país, en los huesos pelados de la Constitución escrita, sino que había que darle músculo, instituciones, presencia ciudadana, que es precisamente lo que vamos a trabajar aquí durante estas horas. Yo quiero saludar muy especialmente al señor Ministro del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo Lozano, a nuestro querido Carlos Vives y Claudia Elena, quienes han sido infatigables luchadores en estas causas aquí en Santa Marta y en el resto del país, al senador de la República de México, bienvenido senador aquí a Colombia, don Eduardo Murad Hinojosa, al doctor Guido Lombardi, quien tuve el placer de conocer en Brasilia hace unos cuantos años, congresista de la República del Perú, al representante de la Cámara Juan Carlos Lozada, a nuestro gran amigo Craig Lesson. Welcome, Craig. Thank you very much for being here again in Colombia. Director de Un Océano de Plástico, quien como ustedes saben es nuestro gran gladiador global en estos temas de la lucha contra el plástico. Capitán Francisco Arias, muchas gracias por prestarnos este auditorio tan importante y quiero agradecer muy especialmente a nuestros procuradores delegados, organizadores de este evento, a la doctora Miriam Méndez Montalvo, procuradora para entidades territoriales y diálogo social, al doctor Gilberto Blanco, procurador delegado para asuntos ambientales, a nuestro procurador regional, el único procurador regional de Colombia que es un procurador judicial ambiental, y eso lo digo con toda la fuerza, Jorge Escobar. A ustedes, queridos panelistas, señores moderadores, invitados especiales, medios de comunicación, nuestros agradecimientos muy especiales, de verdad, a la Organización de Estados Iberoamericanos, que ha sido un socio también incansable con nosotros en toda esta causa. A Ulilo, ¿dónde está Ulilo? Por acá, el señor director del diario Hoy del Magdalena, que también se ha sumado a esta causa. A la Fundación Tras la Perla, por supuesto, que no solo Carlos y Claudia Elena, sino toda la fundación siguen firmes en esta causa. A Naciones Unidas Medio Ambiente, muchas gracias por todo el apoyo. Yo pienso que hoy es un día fundamental de reflexión sobre cuáles son las acciones ciudadanas que, conjugadas con la acción del Estado, más los compromisos del sector privado, y quiero saludar a todos los dirigentes del sector privado aquí presentes, conscientes de la importancia de esta causa, en esa especie de trilogía, Estado, ciudadanía, sector privado, cómo podemos seguir adelante con esta bandera. Una bandera que desde el punto de vista técnico ha demostrado la importancia que tiene, porque conversábamos ahora con el ministro del Medio Ambiente, lo que ha venido pasando en Colombia con los temas ambientales es que muchas de las grandes conclusiones que se sacaron estaban inmersas, como sucede en buena parte en este país, en una polarización donde los ambientalistas estaban allá marginados, entraban por la puerta de atrás. La agenda ambiental de Colombia siempre ha sido una agenda marginal, no una agenda central del desarrollo. Incluso muchos hablan, por ejemplo, de la necesidad de tener en cuenta la variable ambiental cuando se olvidan que tiene que ser el punto de partida de cualquier política pública. Y eso es un poco lo que estamos tratando de destacar aquí en el día de hoy. Esto no son las batallas que dieron los defensores de derechos humanos en los 60s o activistas de otras causas en los 70s, sino que representa un elemento fundamental de futuro, de lucha por los derechos de las nuevas generaciones, en donde además la evidencia técnica cada día es mayor. Esto no es la especulación simplemente de qué bonito es luchar por el medio ambiente, sino que está sobre la mesa, que hay una amenaza clara contra la supervivencia de esta especie si no tomamos acciones inmediatas. Por eso, el tema del plástico, la primera vez que tuvimos la oportunidad de estar con Craig Lesson y con Carlos en un encuentro en el Pacto Mundial del Ambiente que realizamos en Bogotá el 1 de marzo del año pasado, tuvimos claro que esa era una de las banderas esenciales de la misión ambiental y decidimos que este segundo capítulo de la misión ambiental fuera precisamente aquí en Santa Marta por esa razón. Y ahí las estadísticas hablan solas.
Ustedes miran lo que es la vida diaria de un colombiano y el consumo de plástico es absolutamente dramático. En el desayuno, la fruta, el jugo de naranja va en plástico y en lo que se llama en Colombia icopor, que además es una marca comercial que no tiene, como ustedes saben, ninguna, digamos, connotación castiza, pero que es para nuestros colegas extranjeros esa espuma plástica que se utiliza para los recipientes y otra cantidad de usos industriales. En la comida o en lo que llamamos las medias nueves o el algo, le dicen en Antioquia, el café y las golosinas y los dulces van siempre en recipientes de plástico. A la hora del almuerzo, normalmente el almuerzo de la mayoría del colombiano promedio viene envuelto en vinipel, tiene corcho blanco, que es el icopor, por supuesto, los cubiertos son de plástico, la botella de agua o de gaseosa, como se dice aquí en Colombia, los refrescos son de plástico, y por supuesto la bolsa donde se lleva el almuerzo es de plástico también. Eso implica que al final del día el colombiano promedio consume 60 gramos de plástico, sin meditar, sin darse cuenta, sin concientizarse del daño que le está haciendo al medio ambiente. Eso implica que en un mes son 2 kilos de plástico, 24 kilos que acaban al año en ríos y mares del país, y los 45 millones de colombianos generamos en promedio 1 millón de toneladas de desecho plástico al año. Ese es el peso de 32.000 ballenas, de esas que le gustan tanto a nuestro querido amigo Craig y que son fundamentales además en términos de su preservación, de 168.000, del peso de 168.000 elefantes en plástico. El 56% de todo el consumo de plástico en Colombia es de un solo uso y por eso se llama así este seminario precisamente. Solo reciclable en un 7% y el nivel 93% restante termina siempre acumulado en los rellenos sanitarios o se arroja a las montañas, los valles y los ríos. Como alguien decía, todos los plásticos llegan necesariamente al mar. Ese es el destino ineluctable de este agente contaminante tan dramático. Y el mundo vierte además más de 8 millones de toneladas en océanos. En Colombia el 60 al 90% de los recursos sólidos que llegan precisamente a los ecosistemas marinos y costeros del Caribe, a las playas, a los arrecifes, a los manglares son residuos de plástico. Nuestro río Magdalena, que debe ser el motivo de orgullo, es motivo de vergüenza. En términos de los ríos más grandes del mundo es el número 15 en términos de los desechos que vierte en los océanos. Más de 10.000 animales marinos y más de 1 millón de aves mueren precisamente por cuenta de este agente. Recientemente ustedes vieron lo que fue noticia en las últimas horas de una ballena que en Italia, con su bebé en las entrañas, le fueron descubiertos 22 kilos de plástico en su cuerpo. Lo que estamos hablando no de una especulación, de qué bonito es ver el mar sin plástico flotando, sino de una amenaza cierta sobre el futuro y la supervivencia y un compromiso con las nuevas generaciones. De ahí que lo primero que hay que decir es que tenemos que trabajar en la formación de una ciudadanía autocrítica en esta materia, consciente de las acciones que hay que adelantar no solo a nivel individual y personal, sino en conjunción con las autoridades estatales y por supuesto con el sector privado. El tema de las bolsas plásticas, ustedes saben, representa otra de las grandes amenazas por lo que representa en términos de la cantidad de petróleo que se usa para producirlas, como en algunos países, que es uno de los temas que se va a discutir aquí durante estos días, el impuesto al consumo de bolsas ha dado resultados, en otros no ha implicado grandes recaudos, pero la definición de una política pública fiscal alrededor de las bolsas de plástico pues difiere en algunos países. De ahí la importancia de la presencia de nuestros colegas internacionales para que nos cuenten en la política pública comparada qué es lo que está funcionando a la hora de combatir la proliferación y el control del plástico. Nosotros hemos solicitado, por ejemplo, como Procuraduría General de la Nación, nosotros tenemos, y esto va para nuestros visitantes extranjeros, una condición de ser un órgano completamente autónomo del gobierno. Nosotros no somos, por ejemplo, como la Procuraduría en México, que depende del Poder Ejecutivo, en muchos casos sucede en el resto de América Latina, sino tenemos completa autonomía constitucional para fiscalizar
las actividades de los servidores públicos con competencias de suspensión, destitución e inhabilitación de los funcionarios públicos que incumplen con su deber. Y por eso nos toca la nunca grata tarea de ser los agentes principales en la lucha contra la corrupción por faltas cometidas por los servidores públicos. Eso ha supuesto que le hayamos solicitado, por ejemplo, a la Agencia de Licencias Ambientales, procesos sancionatorios en el caso de empresas que han venido incumpliendo con las resoluciones que se han expedido en los últimos años en materia de control de plásticos. Eso ha implicado que, por ejemplo, en el Caribe es una cifra dramática, no hay registro de distribución de bolsas plásticas y realmente la dificultad que cada día es mayor, lo conversábamos ahora con el señor ministro del Medio Ambiente, de seguir sofisticando criterios y evidencia empírica para demostrar que sí es posible controlar esto, que esto no solo es a punta de buena voluntad, sino que es a punta de política pública, de medidas sancionatorias, un poco de arrinconar con las normas, con el control legal, más el control social a quienes están vulnerando los derechos de los colombianos en esta materia. Aquí, por ejemplo, ese objetivo de tener un país sin plástico tiene que dejar de ser una utopía. De hecho, entiendo en la ciudad de Santa Marta, esa estrategia de desplastificar la ciudad hace parte de una de las puntas de lanza de las campañas publicitarias que debería ser la campaña del país, porque tratándose necesariamente de una ciudad como esta, donde los cuerpos de agua tienen tantas afectaciones, debería convertirse, por supuesto, en la mayor de las prioridades. Yo quiero destacar cómo esto es una de las acciones que conjuntamente con todos nuestros socios de este proyecto constituye lo que hemos denominado acciones de cambio por el planeta, que arrancaron en el marco del Pacto Mundial por el Ambiente que celebramos en Bogotá, que tiene el apoyo no solo de Jeffrey Sachs desde la Universidad de Columbia, sino de varios países europeos, en donde quienes estamos convencidos que las acciones legales son fundamentales para conductar a quienes no han entendido que el argumento ambiental es un argumento central para el desarrollo, estamos acudiendo a ese tipo de acciones, consagrándolas en instrumentos internacionales, una especie de constitución verde que debe llevar a la aprobación de esas normas internacionales, dejando al lado, por supuesto, una gran cantidad de acciones que son importantes, pero que no tienen lo que los abogados llamamos coercitividad, es decir, la posibilidad de imponer el cumplimiento de una norma por la vía, por ejemplo, de los jueces. Y cada vez las acciones de los jueces son superiores en ese sentido, cada vez representan más en términos de derechos. Nuestra Corte Constitucional y uno de nuestros funcionarios de esta Procuraduría aquí presente fue capital en la redacción de esa histórica sentencia en la que se dijo que el río Atrato de Colombia tenía derechos y los páramos tienen derechos y los nevados tienen derechos y tenemos que acostumbrarnos a defender esos derechos colectivos de todos esos activos ambientales que tiene Colombia. Por eso, además, aquí suscribimos y hemos venido avanzando, me decía la doctora Sandra Vilardi, que son muchos los avances que se han venido dando y ojalá tuviéramos oportunidad en los paneles de constatar esos avances en el Pacto por el Agua que suscribimos precisamente bajo el liderazgo de la Fundación Tras la Perla de Carlos y de Claudia Elena el pasado 31 de octubre del 18, porque además acudimos a una herramienta de carácter legal, una acción popular que es una acción colectiva, una acción de defensa de derechos colectivos que permitió solicitar unas medidas cautelares conminando a las autoridades locales a que tomaran acciones en esa materia. Solicitudes a la Alcaldía, al Ministerio de Vivienda, a Corpamac, para garantizar la calidad de la vida ciudadana en función de esta variable tan importante que es el medio ambiente. Agilizar, por ejemplo, los procesos de contratación de las APPs en materia de acueducto de alcantarillado, examinar toda la problemática del desabastecimiento que sufren ustedes, queridos ciudadanos de Santa Marta, como una de las plagas claramente resultado de tantas variables en donde, por supuesto, la corrupción también ha jugado un papel fundamental. El control del Ministerio del Medio Ambiente en procesos de licenciamiento de la Corporación del Magdalena. Yo he sido bastante crítico de las corporaciones autónomas regionales, como ustedes lo saben, hemos venido trabajando con el Ministerio del Medio Ambiente, un proyecto de ley para modernizarlas, para fortalecerlas y para convertirlas en verdaderos titulares de la política ambiental, con todas las dificultades que ha supuesto que se convirtieron buena parte de ellas, y lo hemos repetido muchas veces, en cotos de caza
del ejercicio de la política con P minúscula, y eso es absolutamente lamentable. Por eso es tan importante, por ejemplo, las acciones de la Fiscalía en esa materia, en la misma forma como nosotros hemos levantado la bandera ambiental en la Procuraduría. De hecho, nuestra Procuraduría Delegada Ambiental a cargo del doctor Gilberto Blanco lleva la bandera y está a la vanguardia de todas estas causas. Esperamos también muchas acciones en materia penal, acciones que tienen que ver, por ejemplo, con la problemática del humedal Ramsar de la Ciénaga Grande de Santa Marta, precisamente por daño ambiental. Tantas cosas nuevas que enriquecen la vida y el ejercicio del derecho y, por supuesto, el manejo de las políticas públicas desde el ángulo del Estado. La suspensión inmediata, por ejemplo, de vertimientos que alteren los cuerpos de agua a través de medidas cautelares expedidas por los jueces. Ustedes dirán, eso tiene como muchos elementos jurídicos, eso suena muy leguleyo, pero la verdad es que nos está dando resultado, porque tenemos una Corte Constitucional que ha sido, doctor Fabio, ha sido completamente solidaria con estas causas, y cada día avanzamos más, y eso en términos de lo que llamamos el litigio estratégico ambiental está dando resultados en Colombia. Por supuesto no es suficiente, es simplemente un punto de partida, porque donde no haya ciudadanía detrás del control legal, no hay control social y vamos, como dicen los jóvenes aquí en Colombia, a perder el año si no somos capaces de sumar todas esas variables en una sola estrategia mucho más integral. ¿Qué concluyo? Concluyo en primer lugar que de lo que se trata es de seguir avanzando en la creación de una ciudadanía consciente y activa en la lucha contra el plástico de un solo uso. De ahí la importancia de oír aquí las experiencias internacionales. En segundo lugar, que se trata de una situación dramática desde el punto de vista de la contaminación por uso del plástico, sobre todo en ciudades costeras como Santa Marta. En tercer lugar, que estamos hablando de un cambio de cultura y todo el mundo decía tradicionalmente que cuando uno quería, como se dice vulgarmente, patear los problemas hacia adelante, decía que eso necesitaba haber un cambio cultural y nadie hacía nada. Yo creo que hay que invertir los argumentos y demostrar que tanto en el comportamiento diario de cada uno, en la educación de los niños, todos sabemos, los que tenemos niños pequeños o adolescentes, que ellos mismos nos están enseñando a rectificar nuestros comportamientos en esa materia. El uso del pitillo de plástico, por ejemplo, que representa en el caso de mis hijas siempre un shock, y obviamente ya me aconducté a que no se puede usar el pitillo de plástico. Y lo demás que tiene que ver fundamentalmente con la necesidad de mejorar los sistemas de gestión de los residuos desde la fuente, como ha sido pues, la tendencia tradicional en esta materia, la promoción de alternativas ecológicas que son fundamentales, que se van a discutir precisamente en el último panel, y que tienen que ver además con incentivos económicos, porque aquí hay que crear unos incentivos económicos para el uso de esas alternativas y el reciclaje del plástico. Los acuerdos con el sector privado, aquí vamos a tener un panel y aquí hay muy ilustres representantes del sector privado que nos tienen que llevar a tener que consagrar unos pactos que son esenciales para la convivencia, en donde el sector privado debe jugar un rol esencial. La habilitación de estrategias de reducción voluntaria, por ejemplo, del uso de materiales alternativos al plástico, ya lo decía, los gravámenes, por ejemplo, que se deben imponer sobre el uso y venta de los artículos de plástico, y finalmente el cambio de hábitos. Nosotros hemos insistido y lo hemos dicho siempre en estas batallas contra la corrupción, que si nosotros no avanzamos en el control social, si no empata el postulado ético que está detrás del comportamiento de cada uno, en donde el interés público tiene que prevalecer sobre el interés individual, pero además no hay un control social que complemente los mandatos y la coerción que se hace dentro de la ley, simplemente no estamos haciendo nada. Por eso yo quiero decirles que este encuentro no puede ser una anécdota más dentro de nuestra misión ambiental, tiene que ser el punto de partida, sobre todo de mucha acción ciudadana en esa materia. No tenemos miedo a que las veedurías ciudadanas, sino por el contrario estimulamos a las veedurías ciudadanas para que participen en el control precisamente de estos agentes contaminantes tan dramáticos. Tenemos acá los actores más importantes de Colombia en este momento sentados en este auditorio, en esta materia, y por eso lo que nos resta es asumir un compromiso de seguimiento con todos los asuntos que aquí vayamos a discutir y las alternativas que se vayan a plantear, y cuenten desde siempre con todo el apoyo
de esta Procuraduría General de la Nación, que ha convertido, repito, la defensa del medio ambiente en una de sus tareas fundamentales, pensando sobre todo en las nuevas generaciones de colombianos. Muchas gracias y muchos éxitos a todos.